coincidimos en que era un acontecimiento que tendría que ser analizado en la tradicional manera que lo hace el centro de Potlán. Lo único que quisiera destacar es que pues, se trata de un acuerdo que, más allá del acuerdo mismo, tiene una serie de implicaciones políticas, económicas, sociales de todo tipo, no solamente para Asia, sino para todo el mundo, particularmente si tomamos en cuenta las nuevas condiciones que se están gestando a partir de pues, la inflación en la economía de los Estados Unidos frente al emergente Asia y Pacífico, y muy particularmente China. Pero no es nada más entonces el tema China y la nueva rivalidad que se menciona con los Estados Unidos, sino son muchos otros elementos que están en juego y que creo que son los que nos obligan a hacer un análisis de esta situación con distintas perspectivas y particularmente viendo las implicaciones para este mundo nuevo en conformación y el que surgirá pues, en el periodo posterior al COVID, y en el que México tiene que jugar pues, un papel importante. Como sabemos, este tratado pues, estuvo en gestación durante algún tiempo y fue pospuesto en varias ocasiones, entre otras cosas, cuando surgió la famosa propuesta del TPP que después Estados Unidos descartó, pero que llevó a la creación del TPP ya sin los Estados Unidos. Pretendía ser una estrategia de contención a China. Pero creo que los cambios, si uno analiza el tratado y sus diferentes componentes, lo que queda bastante claro es que se trata de un acuerdo que en sus 20 capítulos crea una nueva posibilidad de establecer encadenamientos entre los países en materia comercial, de inversiones, y establece de una manera más general, pero una serie de reglas que creo que significan un cambio fundamental para el comercio y para las relaciones económicas internacionales. Yo solamente quería recordar estos elementos. Creo que ya sobre la marcha se hablará de los 15 países que lo integran, que son los países de ASEAN: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Y lo que es muy importante, pues este bloque de Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, Japón y la República Popular China, que es aquí donde yo creo que hay que destacar, están por primera vez poniéndose de acuerdo en algo que durante mucho tiempo se pensó que, dadas las rivalidades mismas en Asia, no era posible. Pero ¿quién mejor entonces para hablar de este tema, para discutirlo, que precisamente nuestros dos participantes del día de hoy? Creo que no requieren ninguno de los dos mayor presentación. Los dos son además, han sido pues, asociados del Centro de Potlán. Claro, en los últimos años, Julián Ventura pues, estuvo mucho tiempo fuera de México y no participó, pero siempre lo tuvimos en cuenta como uno de nuestros asociados. Y Eugenio, pues no se diga, mi antecesor en la presidencia del Centro. De todas maneras, yo quisiera destacar pues, algo que de alguna manera ya sabemos todos, y es que Eugenio, además de brillante economista, mi primer jefe en la UNAM, su profesor adjunto allá en la época de que Romero Colbe coordinaba el seminario de comercio exterior de economía en la UNAM,
pues tuvo una brillante carrera como embajador. No voy a mencionar todas sus embajadas porque no terminaría yo muy rápido, pero sí destacar, por supuesto, los casos muy particulares de China en 2 ocasiones, el caso de su embajada en Argentina, su embajada en Brasil, y ciertamente su embajada en Viena, el tiempo que estuvo como embajador de México ante Austria y también los organismos de Naciones Unidas en Austria. Y creo que este punto pues es fundamental, más allá de todas sus publicaciones que lo distinguen como un gran experto en el tema de China, quizás la gente que más ha escrito y domina el tema de China en México. Él cuando fue embajador, consiguió que fue embajador en Austria precisamente cuando yo llegué para incorporarme a la UNUDI, primero como director adjunto, después como director general, y ahí fue donde tuve el gusto de conocer a Julián Ventura, que era uno de sus jóvenes asistentes, que precisamente era el representante alterno ante organismos de Naciones Unidas. En el caso de Julián, simplemente quisiera destacar que él no es economista, él es historiador. Él es licenciado en Historia de la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá. Originario de Tampico, pero que ha hecho desde el principio una brillante carrera diplomática. Desde que yo lo conocí, quedé muy impresionado de su actuación en Viena y hicimos una buena amistad. Y con el tiempo, pues lo que es muy obvio es que hizo una carrera admirable en el servicio exterior mexicano. Tampoco voy a leer todo su currículum, pero sí señalar, entre otras cosas, que fue embajador de México en el Reino Unido, que fue embajador de México en China, que fue representante alterno ante la Organización de los Estados Americanos, encargado de asuntos políticos y prensa en la Embajada de México en China. Me estoy yendo hacia atrás. Alterno ante organismos internacionales, como ya lo dije, en Viena entre 90 y 95, que fue cuando nos conocimos. Y todo esto pues fue coronado por su puesto más reciente en que tuvimos oportunidad de tratarlo y ver su destacada actuación como subsecretario del ramo en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así es que con estas 2 presentaciones, y yo diría más bien con estos 2 personajes que tenemos frente a nosotros, pues me da mucho gusto iniciar esta reunión y darle entonces la palabra primero a Eugenio Anguiano para que ponga este tema en su lugar y para el mundo y para México. Adelante, Eugenio. Voy a usar un PowerPoint para poder hacer en 15 minutos una presentación inicial. Ya entré, ahí lo están viendo. Antes debo decirles que, bueno, agradezco la invitación y es realmente un honor, una alegría compartir esto con Julián Ventura, que yo lo conocí cuando era muy joven y hemos sido de entonces muy amigos. También agregar que en mi primera estadía en China me tocó vivir el fin de la presencia de Estados Unidos en Vietnam, el inicio del proceso de unificación y el inicio de la ruptura ideológica, diría yo, entre China y Vietnam. Bueno, vamos pues entonces a hablar de los impactos y implicaciones del RCEP. ¿Lo ven bien ustedes? Porque yo que tengo una cosa que me molesta, pero en fin. Yo traduje exhaustiva en lugar de comprensiva. Entonces, esto se estableció, primero,
hay que tomar en cuenta que se acaba de establecer en noviembre de 2020 entre los 10 países del ASEAN, más 5 de fuera, 3 de Asia Oriental y 2 de Australasia. No es todavía un bloque económico real, está lejos de eso. Y esto hasta apenas cuando 6 de los 10 países de Asia y 3 de los 5 que están fuera hayan ratificado el acuerdo, entonces comenzará el proceso de negociación. El núcleo político de este bloque en formación, repito, no es bloque todavía, son los países del ASEAN, bueno, ANSEAN en español. ASEAN, de ahí surgió realmente el esfuerzo, la iniciativa de negociar con cada uno de los 5 países, eran 6 originalmente, pero India se salió, y luego con ellos en grupo, asociaciones económicas llamadas exhaustivas, pero en realidad son asociaciones, como se verá más adelante, pues ya de vieja moda. No es un esfuerzo de integración de las nuevas zonas de libre comercio actuales. No es una asociación que haya construido China, esto hay que tenerlo muy claro, aunque obviamente China ha estado interconectándose desde hace mucho tiempo con sus vecinos del sur y con el sudeste de Asia como parte de la famosa ruta de la seda, ¿no? Ahora, siendo el sudeste de Asia el meollo de este nuevo esfuerzo integrador, hay que ver algunos elementos de esta sí asociación ya formada. Esta asociación, pues cuenta, ahí están los datos, es muy grande, está ubicada entre Asia Meridional, Australasia y Asia Noroccidental. Son 11 países en realidad, pero uno de ellos, Timor-Leste, así es su nombre oficial, que apenas se independizó en 2002, es solo observador en Asia. Y aquí están los datos de los millones de personas que tiene. El segundo punto, lo que quiero destacar es la diversificación que hay en términos de religión. Ven ustedes la importancia de los musulmanes. Es decir, solamente Indonesia tiene la mayor población del mundo de musulmanes. Entonces, las religiones musulmana, budista, cristiana, hindú y cristianos están imbricados en esta zona. Es una de sus diversidades. Pero también tiene otras. Hay una diversidad étnica, cultural, geográfica, económica y política y de influencias externas. Es un crisol de experimentos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países del sudeste de Asia se liberaron del colonialismo holandés, portugués, francés y británico. ASEAN es supuestamente, y aquí yo siempre cuestiono eso de sumar economías que han formado o que están formando un núcleo como si fuera una sola economía. Yo solamente contaría como tal a la Unión Europea, pero en fin, si se cuenta al ASEAN como una sola economía, se supone que es la sexta del mundo. Con los datos que tengo ahí de Producto Interno Bruto son a precios corrientes, no paridad del poder adquisitivo. Entonces sería después de Estados Unidos, después de la Unión Europea, que está allá arriba de China ligeramente, Japón y Alemania. Ahora, lo importante en la parte política es que es otra vez la diversidad de sistemas políticos que sintetizando es la siguiente. Vietnam y Laos son marxistas-leninistas. Camboya, pues eso quiere decir, es una estructura de un partido comunista tradicional, como lo es China, Cuba, Corea del Norte. Camboya y Singapur son democracias autoritarias, tienen un solo, hay multipartidos, hay elecciones, están dominados desde el origen, desde el origen como países independientes, por partidos únicos, partidos políticos únicos. El caso de Indonesia y Filipinas son países que en los últimos años avanzaron hacia democracias plenamente establecidas. Después de la caída de Suharto, en Indonesia hubo un gran movimiento democrático y en Filipinas después de Ferdinand Marcos. Pero esas democracias están establecidas en un entorno muy débil, de sociedad civil muy débil y sobre todo de corrupción y de patronazgo político. Tailandia y Brunei son monarquías. Bueno, Brunei es un sultanato,
Tailandia es una monarquía reciente, lo hacía antes, apoyada por un golpe militar. La fuerza ahí son militares. Y por último, el caso de Myanmar, que es otra vez dictadura militar. Myanmar ha sido casi siempre objeto de golpes militares internos. El último se dio apenas el año pasado y está en esa tesitura de regreso como dictadura militar. Bien, ahora, para mí, ASEAN es el parteaguas. Y por eso es importante recordar cómo se formó. Se formó en agosto de 1967 en una conferencia convocada en Bangkok, en la cual participaron ministros de Relaciones Exteriores. Puse los nombres de ellos porque algunos son muy famosos en la vida internacional. Adam Malik, por ejemplo, de Malasia, perdón, de Indonesia, Narciso Ramos, que es el padre del general Ramos, que después fue presidente de Filipinas, etc. Estos 5 ministros de Relaciones Exteriores se reunieron para tratar de resolver problemas entre ellos. Después de la caída de Sukarno y del ascenso de los militares con Suharto, Indonesia abandonó su política de expansión y de conflicto con Malasia principalmente. Entonces ahí se reunieron para unirse en términos políticos, más bien para dialogar cómo resolver problemas políticos entre ellos. 67, hay que recordar también, es el año en el cual empezaba a tomar a fuerza, importancia, el conflicto de Vietnam con la presencia masiva de tropas estadounidenses. Es un año antes de la ofensiva del Tet, del norte de Vietnam sobre Saigón. La primera reunión cumbre de estos países fue en 76, 10 años después de la creación, del inicio de este proceso gradual. ¿Y por qué en 76 se convocó una primera reunión cumbre? Porque acababa el año anterior de triunfar en abril el norte de Vietnam, había unificado a todo el país bajo un mando comunista. En Camboya habían entrado el Khmer Rouge, que había tomado el poder y después había un genocidio en su país, y Laos también. O sea, para los dirigentes, los presidentes del sudeste de Asia, era importante unirse para ver qué hacer ante el fenómeno de la antigua Indochina. Pareciera que el viejo dictum de los 50 de los estadounidenses de la teoría del dominó sí iba a ser una realidad a partir de la segunda mitad de los años 70. Miembros adicionales del grupo los tienen ustedes. Brunei entró al grupo a los pocos días de que se independizó. Fue la última colonia británica del sudeste de Asia. Después entró Vietnam, que es muy importante. Entra Vietnam, que había sido el enemigo de ellos 10 años antes, 20 años antes casi. Laos y Myanmar en 97, que fue Camboya. Ahora, en la cumbre de ya, fíjense lo importante del proceso de Asia. Apenas en 2008, en una cumbre de Yakarta, se aprobó la carta constitutiva del organismo. 41 años después de que empezó paso a paso su proceso de integración. Esto se ha llamado el modo asiático de integración. Primero toman medidas tomadas por consenso y luego se institucionalizan. Participaron en este proceso hoy, actualmente, en el siglo XXI, economías de alto, de mediano y de bajo ingreso, lo cual hace muy difícil el consenso. Aquí repito la frase de ASEAN: una visión, una identidad y una comunidad. Y tiene 3 pilares que son muy espectaculares: comunidad política y de seguridad, comunidad económica y comunidad sociocultural. Pero cada una de ellas no es en sí, no es estrictamente hablando una comunidad, sino una suma de intereses coyunturales. No hay, por ejemplo, un tratado de seguridad colectivo en la zona. La economía, pues, ha avanzado, es una zona de libre comercio de última generación. Y lo interesante es las comunidades socioculturales, habida cuenta de lo que ya mencioné antes, de la diversidad cultural y otras diversidades de la zona. Ahora, ASEAN estableció relaciones internacionales con organismos de la ONU, con los llamados socios del diálogo, invitados y otros países. Y así surgió el grupo de 10+3 y luego de 10+6. 10+3 eran ASEAN más China
Corea del Sur y Japón, 10 más 6 sean los tres mencionados, más Australia, la India y Nueva Zelanda. Ahí está el mapa. Nada más, yo no me voy a detener mucho en esto, pero se dice actualmente que algunos dicen que la sudeste de Asia es el patio trasero de China. Hay un artículo muy reciente del The Economist del jueves, que se lo recomiendo para que lo analicen. Esto es muy controvertido. Sí, la presencia de China en el sudeste de Asia es apabullante. Todavía la de Estados Unidos es muy fuerte. Y sobre todo China, que empieza a ser potencia, tiene cierto sentido de claustrofobia. Por potencia global me refiero. Por eso la salida del sudeste de Asia y el estrecho de Malaca es una salida marítima natural de China. Ahí están los datos de cómo ahora China quiere integrarse por tierra, porque tradicionalmente se había unificado con su, yo no creo que sea su patio trasero, pero digamos, su supuesto patio trasero se habían comunicado por mar, pero con la ruta de la seda están metiendo líneas por tierra. En Myanmar, Laos y Tailandia. Y se están metiendo con ferrocarriles que están construyendo, rutas marítimas por el río del Mekong, y líneas de transmisión y de abastecimiento. Ahora, surgimiento de la RCEP. Yo nada más les recuerdo que bueno, pues es la suma de los desde ASEAN más 5 que quedaron, y esto empezó en una cumbre en Bali, la 21 cumbre, porque las cumbres después de 76 se hicieron cada 2 años, las de ASEAN. Entonces, la 21 cumbre de esa organización en Bali, Indonesia, en 2011 se aprobó la idea de, con sus socios de diálogo, formar una nueva zona de libre comercio. Don Eugenio, quedan 3 minutos para... Ay, pues no voy a acabar en 15 minutos, pero no voy a acabar en 15 minutos, perdón. Después viene, sí, qué bueno que me avisaste. Después me viene, ganaste. hasta 2012, en Phnom Penh, se lanzan las negociaciones. En fin, ahí ven cómo hasta llegan, después de varios años, realmente las primeras cumbres de RCEP como tal empiezan en 17 y concluyen en noviembre del año pasado, cuando se autoriza, se firma, se aprueba la idea de este Regional Comprehensive Economic Partnership. Me voy más rápido, ya me faltan 2 o 3. Ahora, las cuentas alegres y las dudas. El G15 dice todo el mundo, representa 30% de la población, 30% del PIB. Bueno, eso es relativo. Se supone que eso sería cuando fuera un bloque, y que sería más grande que el TMEC, que la Unión Europea, que el TTP. Ahora no lo es. No, me equivoqué, no en 20 años, en 90 años. 90 años. A partir de que entre en vigor el acuerdo se reducirán, no, perdón, en 20 años. 20 años. Se reducirán las aranceles y todo eso en 90 años. En 90%, perdón, 90%. En el acuerdo se han ignorado cuestiones laborales, derechos humanos y sustentabilidad ambiental. Este acuerdo es, para decirlo pronto, menos exhaustivo que el tratado, el Trans-Pacific Partnership, y no fue una hechura de China, a pesar de que ella es la economía más grande, pero es la hechura del ASEAN, primero con las 3 economías de Asia. Ahí está el mapa. Hay finalmente estos datos que ustedes pueden ver después, lo que representa cada país usted 2019 y no 2020, porque en 2020 son datos preliminares y hay una caída de crecimiento de lados. Entonces, hay una reducción de la participación de cada grupo y de cada país en la economía global. Por eso uso de 19 que se los dejo para su esparcimiento. Implicación. Impacto, ya voy a terminar, las reducciones habidas en ASEAN, esto lo dijo Mauricio, lo que están haciendo es intensificar, ya existían, pero están creando las bases para que se intensifique la interdependencia económica, las cadenas de producción y las cadenas y la complementariedad financiera. Su impacto en Asia Pacífico y el mundo no debe medirse por el tamaño económico de los 10 más 5, que aún no son una zona de libre comercio, sino por la señal geopolítica que envían, un intento de coexistencia política y de objetivos comunes, pero entre países dispersos. China parecería avanzar en esa asociación, en su influencia multisectorial,
Asia-Pacífico, y este es un punto muy importante, esto será objeto de una sola conferencia, Asia-Pacífico, avance de China a expensas de la presencia declinante de Estados Unidos. Empíricamente, todavía Estados Unidos sigue dominando militar, navalmente, en comercio, en comercio ya no, en inversiones todavía así, menos las públicas, en presencia de empresas y culturalmente. China prevalece el turismo en acuerdos suscritos que no se materializan todavía, etc. Termino, termino y no está aquí. No sé por qué no está aquí en este. Se los dejo después. Les recomendaba 3 lecturas, 3 libros que no aparecieron aquí, pero que los puedo mandar después. Uno de Schaumburg, que es de 2021, que se llama algo así como El encuentro de 2 potencias en el sudeste de Asia. Otro de 2020 sobre la geopolítica en el sudeste de Asia, y un tercero de 2020 sobre la geopolítica en Asia-Pacífico. Con eso termino, me pasé varios minutos. Gracias. Muchas gracias, Eugenio, por esta muy buena introducción. Habrá tiempo para que puedas hacer algunos otros comentarios atendiendo a las preguntas. Ahora, pues le pasaría yo la palabra a Julián Ventura para que nos haga su posición. Tienes 15 minutos también, Julián. Muchas gracias, Mauricio. Me da mucho gusto no solo compartir esta presentación con Eugenio y pues contigo, Mauricio. Muchas gracias por la iniciativa de abordar este tema, por pensar en mí para tratar de agregar algo a la discusión. Y pues bueno, veo muchas caras conocidas y amigos ahí. Veo a Olga, veo a Moisés, veo a Flora, Amparo. Está ahí, a todos un saludo muy afectuoso. Esta yo creo que ha de ser mi 5ª o 6ª participación como ponente en el centro, pero efectivamente con un paréntesis derivado pues de mi ausencia de México por un tiempo. En fin, yo no tengo una presentación audiovisual. Yo voy a comentar o complementar puntualmente algunas de las cosas que vienen en la radiografía que les ha hecho Eugenio en 3 o 4 grupos de temas. En primer lugar, los antecedentes del acuerdo quiero enfatizar que en su momento se trata de una decisión práctica, no geoestratégica o con alguna visión muy acorde con este modelo ASEAN y cultura de la agrupación, con un objetivo muy preciso: unificar y ordenar los 6 TLCs existentes para facilitar y simplificar procesos de manufactura y de comercio de manera integral entre los 16 países. En segundo lugar, también mencionado por Eugenio, no fue una iniciativa china, sobre todo en la narrativa pública ya en la era de Trump, cuando en la prensa internacional, la prensa estadounidense se empieza a consolidar esa narrativa, pues es un enfoque que genera una enorme irritación al interior de la ANSEA, lo comentó incluso aquí el primer ministro de Singapur cuando vino a México, y ni se diga entre los coreanos, los japoneses y los australianos. China es un motor y un actor muy relevante en el proceso, pero es la ANSEA la que toma la iniciativa política. Segundo comentario sobre la negociación. Todos los procesos de negociación en la ASEAN son lentos. En este caso, si bien, como comentó Eugenio, la decisión política se toma en 2011, las negociaciones no arrancan hasta un año después. Todo ese año se fue en definir temas logísticos y de términos de referencia. La sustancia no se empieza a abordar sino hasta el 2014, y pues esto se debe también a muchos factores: el número de participantes, la complejidad técnica, dada la densidad y la heterogeneidad de los TLCs existentes, diferencias entre los modelos económicos y grados de apertura de diversas economías, y como trasfondo político, pues diferendos políticos bilaterales y regionales muy fuertes que obstaculizaron o frenaron la negociación en diversos momentos. Conflictos territoriales marítimos, una relación
muy tensa entre Corea y China, muchas tensiones entre Vietnam y China en diversas etapas. Entonces, todo esto nos da un proceso pues muy accidentado, consistente, pero accidentado en términos del avance de la negociación. Avanza de esa manera 2014, 2015, 2016, pero no cobra velocidad hasta que no se vislumbra o llega Trump a la presidencia de Estados Unidos. Toma la decisión de no integrarse o de no participar en el CPTPP y se consolida esta visión unilateralista y de confrontación para impulsar su agenda comercial, tanto bilateral como multilateral. Esto genera riesgos casi existenciales para diversos países, pero ante la gran incertidumbre que vivíamos en esos tiempos, todos los actores involucrados veían ventajas de acelerar la negociación y de concluir el proceso. Entonces ya se concluye finalmente en noviembre de 2020, se adopta una declaración política y una declaración especial sobre la no participación de la India en el proceso, y a eso me voy a referir un poquito más adelante. Segundo, por último en este bloque quisiera decir que efectivamente estamos hablando de algo que no ha pasado. No entra en vigor el acuerdo hasta que 6 de 10 miembros de la ASEAN lo ratifican y 3 de los 5 socios regionales. No se vislumbra que este acuerdo entre en vigor en el año 2021. Veremos si entra en vigor en algún momento del 2022. Estamos hablando de un escenario a futuro. Naturaleza y contenido del acuerdo, más allá de su nombre muy rimbombante, hay que tener presente que es un TLC tradicional, un TLC, no sé si de vieja guardia o del siglo XX, sí incorpora algunas nuevas disciplinas, pero no cambia o mueve las modalidades en términos de lo que ha estado pasando en la nueva generación de acuerdos. Periodos de transición son muy largos, 2 décadas. Mauricio ha escrito sobre el TPP. Los periodos de transición son más reducidos. Creo que el máximo periodo de transición en el TPP es de 15 años, pero el grueso de los productos están sujetos a periodo de transición de entre 5 a 15 años. Entonces, hay una actitud muy gradual en cuanto al proceso de eliminación del 90% de los aranceles que menciona Eugenio. No tiene disposiciones laborales y ambientales, pero sí aborda pymes, comercio electrónico, algunos servicios y telecomunicaciones. No tiene disposiciones en materia de solución de controversias, en materia de inversión, pero sí un compromiso de desarrollarlas en un periodo de 5 años después de su entrada en vigor. ¿Qué pasó con India? Rápidamente. Cuando Modi anuncia esto, pues él se limita a decir que la negociación se apartó de su espíritu y de sus principios rectores, de que no se atendieron satisfactoriamente las preocupaciones de su país. A mi juicio, la India es el gran perdedor en esta negociación. Los grandes ganadores son China, Japón y Corea. Este acuerdo tiene la ventaja también de vincularlos institucionalmente de alguna forma, porque sus procesos bilaterales de libre comercio no han avanzado, y esto puede ser un detonador para que el noreste de Asia adopte un enfoque más ambicioso. ¿Por qué India no firma? Bueno, un giro hacia adentro impulsado por el primer ministro Modi a partir del 2017, consideraciones políticas internas, donde le fue mal a Modi en elecciones locales pocas semanas antes del anuncio de no participar, mucho malestar en los sectores rurales del partido, del BJP, del partido gobernante. Empiezan a ser muy críticos los grupos nacionalistas hindús, en este caso, sobre lo que implica aceptar la negociación, y ni se diga las reticencias de grandes sectores económicos en la India que se veían amenazados, pues tanto por el potencial impacto de China, de una liberalización del comercio de China, sino pues también porque es un modelo muy defensivo, muy cerrado económicamente el de la India, sobre todo si lo compara uno con otras economías de la región, sectores muy sensibles, muchas resistencias, una apreciación de que India no se ha beneficiado de los TLC
que ya tenía, pero en fin, ellos le meten un freno a su proceso de entrada. En cierta forma, eso fue bueno para el acuerdo porque permitió que se mantuviera un nivel más de ambición más alto. Si se hubiera quedado la India dentro del acuerdo, quizás hubiéramos visto protecciones o periodos de transición más largos, con una actitud muy defensiva de la India, muy similar al de Brasil, por su perfil económico, si bien en temas como la tecnología de información, las tecnologías de la información, es mucho más ambicioso. Dicho esto, pues, ¿con qué cerraría yo en términos de conclusiones o lo que esto representa geopolíticamente hacia adelante? Primero, pues no cabe duda que en términos económicos, una vez que el acuerdo entre en vigor, pues fortalecerá el peso o integración de un mercado regional, porque precisamente el gran avance del acuerdo es la simplificación y unificación de las reglas de origen, de cómo se calcula el contenido regional. El comercio entre esos países antes podía haber requerido hasta 6 o 7 certificados de origen. Ahora va a haber un único certificado de origen. Eso es un proceso de que, aunque sea una simplificación burocrática, va a tener un enorme impacto en la consolidación de cadenas regionales de suministro, en el volumen mismo del comercio en el mediano y en el largo plazo. Para ANSEA, pues la ANSEA demuestra que tiene capacidad de gestión e interlocución en un proceso complejo. China gana también al proyectarse como un contribuyente a un sistema internacional basado en reglas, consolida ciertas ventajas competitivas frente a Estados Unidos y la India en la región. Yo creo al mismo tiempo que no hay que sobredimensionar su impacto geopolítico. El acuerdo en sí mismo no va a modificar equilibrios o rasgos de tensión o distensión sobre temas latentes. La ASEAN siempre ha procurado generar equilibrios entre sus vínculos con China y con Estados Unidos. Ello no va a cambiar independientemente de la dimensión económica o de que adquiera un mayor relieve China en la región. Siguiente punto, hay que tener presente que la percepción de riesgo existencial compartido frente al embate de Donald Trump, ese que metió el acelerador en el proceso, puso en suspenso conflictos regionales y diferendos, pero ahí están. Entonces ahora todos los países de la región a nivel internacional, pues va a haber una gran inversión de capital político para establecer los términos de referencia de interlocución con Washington en este momento, donde pues pueden resurgir factores y desequilibrios pues que apunten a un escenario no tan armónico como el que llevó a la aceleración del proceso en su momento. Los japoneses te van a decir, por ejemplo, que el periodo de Trump fue el mejor periodo en la relación bilateral entre Japón y China entre más de una década. Entonces, esos elementos pues no necesariamente son permanentes en el tiempo y habrá que ver cómo cambia esa dinámica ahora que Washington va a estar más insertado en este proceso. Habrá que ver también qué pasa con la OMC a partir de la designación de su nuevo director, de su nueva directora general, qué impacto va a haber si se presentan condiciones propicias para superar el estancamiento que hemos tenido ahí en varios aspectos del sistema multilateral de comercio y si eso va de alguna forma modificar la agenda de prioridades en materia de comercio internacional. El TPP, tengan en cuenta que está en una entrada en vigor parcial. Malasia, Chile, Perú y Brunei no lo han ratificado. Chile lo iba a hacer cuando iba a ser sede de la PEC. Problemas políticos en Chile, problemas políticos en Perú, problemas políticos en Malasia. Entonces no sabemos cómo va a avanzar este año el escenario de plena ratificación y entrada en vigor del tratado del CPTPP. Siguiente incógnita. 3 minutos. Muchas gracias. Ya con estos 2 puntos acabo. Es cuál va a ser la posición de Estados Unidos frente a nuevas negociaciones
comerciales o acuerdos existentes. Este miércoles compareció la nueva representante comercial de Estados Unidos ante el Comité de Finanzas del Senado. Es de ascendencia china, sus padres nacieron en China continental, crecieron y se educaron en Taiwán y luego emigraron a Estados Unidos. Ella dijo que Estados Unidos en su oficina van a seguir vigilando el cumplimiento del acuerdo fase 1 que alcanzó Trump con China, la plena aplicación de las disposiciones laborales y ambientales y salariales del Tratado México, Canadá, Estados Unidos, y fue ambigua sobre si Estados Unidos buscaría entrar al TPP. Lo que sí es un hecho, lo que sí es una apreciación personal mía, es que en cualquier nueva negociación o reincorporación a un proceso existente, Estados Unidos va a querer ser mucho más ambicioso en los temas laborales y salariales. Muchos de los que estamos en TPP ya fueron muy al límite de lo que podía ser viable a nivel nacional. Entonces, ahí habrá que ver qué posición asume Estados Unidos. Yo creo que no va a haber iniciativas de Estados Unidos en ese ámbito, más allá de su conveniencia geoestratégica para ellos, pero las realidades políticas, las elecciones intermedias en Estados Unidos se van a interponer. Y por último, México. ¿Qué debe hacer México? Pues México tiene que mantener una vinculación proactiva en Asia desde la perspectiva del acuerdo del RCEP. No hay que olvidar pues, que México es una economía, sus inversiones en China se van a beneficiar de este acuerdo cuando entre en vigor. Es la única economía emergente que tiene ese tipo de inversión productiva en China. No los brasileños, no los sudafricanos. México está en químicos industriales, agroalimentos, software, autopartes, diversas manufacturas. Pues ahí, en la medida en que se consolide el acuerdo que entre en vigor, también México se va a ver indirectamente beneficiado en función de la posición estratégica de sus empresas en el continente. Seguir trabajando con Corea y con eso trabajar también para pues proyectarse como un actor económico regional que participa en los procesos de concertación, que cumple con las obligaciones que se deriven del CPTPP, ya está en vigor para México, y que aprovechemos ese espacio pues para tener instancias de diálogo con países clave como Vietnam que no existían en el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Excelente complemento como presentación a lo que nos mencionó Eugenio y sobre todo para las implicaciones políticas. Vamos a tener ahora, de acuerdo con lo establecido, un primer periodo de preguntas. Ya he convocado a los asistentes por el chat para que se anoten en la lista, pidiendo, pues en la medida de lo posible, que sean intervenciones con preguntas concretas y no más de 2-3 minutos. Les agradeceré tomar esto en cuenta. La primera solicitud que tuve fue de Jorge Eduardo Navarrete, a quien le doy la palabra. Agradezco mucho las dos intervenciones iniciales que me parecieron muy ilustrativas. Para abonar más al debate del resto de la reunión. En este momento, después del primer año de la pandemia y en una situación dominada por la incertidumbre a todos los niveles, es difícil buscar derroteros para esfuerzos como este acuerdo amplio de cooperación económica de los países de Asia del que hemos estado hablando. Su destino real depende de factores que en este momento no sabemos cómo se van a desarrollar y cuánto van a afectar la actividad económica global y el intercambio comercial, de servicios y financiero internacional. De cualquier modo, eso no nos exime
de mirar al futuro y de plantear algunas hipótesis. Para este acuerdo asiático, lo esencial va a ser, a mi juicio, la actitud de Estados Unidos. Fue la actitud de Estados Unidos, fue el salto de China a la condición de rival estratégico en lugar de la de asociado estratégico que más o menos había adquirido, sobre todo en el periodo de Obama, fue lo que impulsó, fue la fuerza política que permitió que en 2020 finalmente se pusieran de acuerdo los países de RCEP para culminar su negociación e iniciar el periodo de transición hacia la entrada en vigor. Un cambio marcado de actitud de Estados Unidos eliminaría ese incentivo geopolítico fundamental y haría que tuvieran mayor importancia relativa las diferencias específicas, las diferencias dentro de la RCEP y que en consecuencia se debilitara el proceso. Todo parece indicar, sin embargo, que la administración Biden va a acentuar la visión de China como rival estratégico y que a ello se unirá claramente la Unión Europea, que también está endureciendo la posición hacia China en ese sentido. Yo pienso que el futuro del acuerdo depende si abre Estados Unidos y en consecuencia Europa vías de cooperación que restauren la situación de socio estratégico o de asociado estratégico de China, ya no será necesario el RCEP. Si ocurre lo contrario, si se dificulta más ese proceso, si hay más hostilidad, el RCEP ganará importancia, y la decisión estará en aquellos países diferentes de China en Asia, fundamentalmente Japón y Corea, respecto de si quieren seguir jugando en el RCEP, si la hostilidad estadounidense es mucho más marcada y mucho más instrumental. Muchas gracias. Gracias, Jorge Eduardo, por ese comentario importante. Yo tengo por lo pronto a dos personas que me han pedido la palabra, Félix Cadena y Guadalupe González Chávez. Les rogaría que nos mantuviéramos dentro de la regla de los 2 minutos. Le pasaría la palabra entonces a Guadalupe González por lo pronto y les agradecería que si alguien más quiere participar, me lo haga saber a la brevedad posible. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de asistir. En realidad yo tengo una pregunta que me surgió en el momento del anuncio. O sea, el anuncio se da antes de la toma de posesión del nuevo gobierno estadounidense, un poco lo que decía Julián. O sea, quiero dejar posición antes de lo que sucede, ¿verdad? En la política. Y cada vez que yo hago preguntas, cuando ha habido diálogos con embajadores de México, con especialistas, sobre, ok, ¿y eso qué significa para el Pacífico americano, entendido desde el Ártico hasta la Antártida? Y entonces ahí hay como 3 fenómenos regionales que apuntan a un reto interregional, que es ANZUC, o sea, que es parte del Brexit, que es Australia, Nueva Zelanda, UK, y toda esta campaña que hay para reforzar esas relaciones, por un lado. Por otro lado, el tema de la Alianza del Pacífico, o sea, cómo que tiene en la puerta y que se lleva desde la Subsecretaría de América Latina y el Caribe
y donde hay varios en la puerta y se encuentra una gran cantidad de países ya en la lista de observadores. Es pesadísima la lista de observadores en esa. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el discurso indo-pacífico y transatlántico de la nueva administración de Biden. A lo mejor son preguntas demasiado amplias, pero creo que de alguna manera sí creo que deberían de por lo menos incorporarse en algún momento de la reflexión. Gracias. Gracias, Guadalupe, por atenerte el tiempo. Vuelvo a preguntar a José Ángel Félix si está en posibilidad de hacer su pregunta o su comentario. Claro, claro. Basta con Ángel de la Vega, Mauricio. Buenos días. Es que es Félix de la Vega, ok, perdóname. No, no hay cuidado. Lo que pasa es que la UNAM en estos, al inscribirse en Zoom, le ponen a uno todo lo que los padres le cargaron hace algunas décadas, ¿no? Pero bueno, felicidades a los ponentes, la verdad muy interesante, así como las preguntas. Yo voy a tocar puntos muy rápidamente, quizás solo para tener algún complemento. Lo primero sería que por algunas de los puntos que se han mencionado, se diría que es un tratado, digamos, un tanto cuanto superficial, ¿no? La agricultura está muy ausente, los servicios poco. Por cierto, esta fue una de las razones por las cuales la India no continuó, porque, bueno, la India tiene ventaja en ese campo y pues no los veía tratados como la India consideraba que merecían serlo, ¿no? Independientemente de eso, lo que sí es cierto es que es muy importante ese tratado y quizá habría que enfatizar ese punto en un contexto, digamos, el multilateralismo había tenido problemas, y sobre todo un año muy duro en caída del comercio, muy fuerte, y del crecimiento de las economías, ¿no? Ahora, y sobre esto quizá algunos complementos, ¿no? Me parece que también algo importante en este tratado tiene que ver con las reglas de origen. Se ha mencionado que este trato sí recoge lo que venía de varios tratados firmados ya anteriormente, pero el punto es que esos tratados tenían diferentes reglas de origen. Entonces, bueno, llegar a una homogeneización de esas reglas de origen, sobre todo tomando en cuenta las asimetrías entre las economías, me parece un punto importante, ¿no? Y el otro, efectivamente, es que es el primer tratado que une a China con Japón y Corea del Sur, lo cual es algo muy interesante, pero también es cierto que esto introduce, y ahí termino como último punto, el tema de las asimetrías que están presentes entre economías de muy, muy diverso grado de desarrollo. Myanmar, Camboya, incluso Vietnam de alguna manera, pues no son comparables con Corea del Sur, con Japón, etcétera, ¿no? O Filipinas, entre el primer grupo que mencionaba, ¿no? Entonces, quizá algún complemento de cómo se piensa abordar este problema con esa gran diversidad, porque muchas veces se menciona que con este tratado pues estaría un tercero, digamos, un proceso de integración, estaría Europa, pero ahí vemos cómo se tratan las asimetrías, ¿no? Se habla también de América del Norte, también sabemos cómo están presentes y cómo se tratan las asimetrías. Entonces, pues a mí me interesaría ver cómo algún complemento sobre ese punto. Y bueno, también es cierto que China pues tendrá un papel muy importante en definir una serie de normas para el comercio, tomando en cuenta la importancia que va a tener en este grupo, ¿no? Muchas gracias y felicidades de nuevo. Muchas gracias, Ángel. Por lo pronto no veo alguien más que se haya anotado. En primer lugar, felicitaciones tanto a Eugenio como a Julián por esas excelentes intervenciones. Yo tengo dos preguntas breves. Una, Eugenio, se ha estado mencionando una idea de China de que los países compradores de petróleo paguen con moneda china en vez de con dólares.
lo cual me parece que tendría un impacto gigante en el debilitamiento del dólar. Me gustaría oír tus comentarios al respecto. A Julián, te quiero preguntar, tú y yo coincidimos, tú estabas en China cuando yo estaba en Washington, y ya no recuerdo qué tanto avanzamos, pero teníamos la idea de hacer una especie de un G7 de los embajadores mexicanos, contigo, con la India, con Alemania, Japón, Inglaterra, Rusia, pero bueno, eso no caminó y estaba muy vinculado al TPP, lo que estaba impulsando Obama. Y a mí me había entusiasmado la idea de pasar de una alianza de comercio a una sociedad de producción. Particularmente me entusiasmaba la idea de que en América Latina, montados en el TPP y en la Alianza del Pacífico, lo que era el TLC de México pudiera convertirse en una alianza americana de producción. ¿Cuál sería tu comentario al respecto, Julián? Muchas gracias. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Tengo anotados, por un lado, a Rafael Pérez Miranda y a Norma Samaniego. Adelante, Rafa. Sí, un primer comentario se refiere al tipo de tratados simples, más simples, digamos, en este caso, haciendo una aclaración, es decir, en el TMEC, por ejemplo, sí tenemos un capítulo de agricultura, pero lo fundamental de ese capítulo es el subcapítulo de agrobiotecnología, donde se saca el tema de los transgénicos de la parte ambiental y se lo traslada a la parte de agrobiotecnología, que tiene efectos muy nocivos en tanto y en cuanto es muy diferente la aplicación del acuerdo fitosanitario que obliga a la prueba científica que tratarlo desde la perspectiva ambiental. Segundo, el capítulo ambiental del TMEC es cierto, está muy desarrollado, igual que el del TPP, pero no establece. Fíjense, el capítulo de propiedad intelectual implica que los países partes, México, se adhieran a una serie de tratados internacionales sobre propiedad intelectual. En medio ambiente no hay ningún compromiso de Estados Unidos a adherir, ni de Canadá a adherir a ningún tratado. En especial, para ambos, no son parte del protocolo de bioseguridad, y Estados Unidos ni siquiera es parte del protocolo del Convenio sobre Diversidad Biológica. Es decir, el hecho de que sean más completos los tratados no quiere decir que sean beneficiosos para nosotros, y la posibilidad de la incorporación de Estados Unidos al TPP implicaría automáticamente eliminar el protocolo de exclusiones que propuso Canadá cuando Estados Unidos salió del TPP. Entonces, digamos, solo quería hacer esos comentarios vinculados a, digamos, a estas relaciones entre diversos tratados de libre comercio. Y sobre todo, por supuesto, felicitar, como siempre, a nuestros queridos amigos que han sido ponentes, Anguiano y Ventura. Importante comentario, mi querido Rafa. Le pasaría ahora la palabra a Norma y después tengo en la lista a Javier Matus, y no sé si ahí terminaríamos una primera etapa para pasar a respuestas de nuestros dos esposos. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Yo también felicito a Eugenio y a Julián Ventura por el tema que tocan, su conocimiento tan amplio que nos da luces sobre lo que podríamos esperar o lo que está pasando en relación a este tratado. Yo quisiera hacer algún comentario sobre lo que se mencionó aquí por Jorge Eduardo sobre cuál sería la actitud de Biden en relación a China y en este momento. Y la primera reunión que tuvo Biden con Angela Merkel y con Macron en Múnich recientemente
Lo que yo saqué de esa reunión es que no fue tanto lo que esperaba de una bienvenida calurosa de America is Back, que es lo que decía, sino que Angela mostró cierta diferencia, cierta reticencia cuando le dijo nuestros intereses no siempre convergerán, y que se entendió un poco que era en relación a China, donde para Alemania, China sigue siendo un mercado importantísimo para sus automóviles y para otros productos que tiene. Entonces, como que allí se mostró bastante cauta. Otro tanto fue Macron. Entonces, yo no sé si realmente Europa va a seguir la misma línea que quiere seguir Estados Unidos en este enfrentamiento que le llamas estratégico en relación a China. Y también quería hacer una pregunta a los ponentes ponente y comentarista. ¿Qué papel juega en este acuerdo toda la cuestión tecnológica? Creo que los microchips ahorita se ha vuelto una pieza clave para todo el desarrollo de muchísimas tecnologías, y esto es algo en lo que actualmente hay una dependencia enorme de Asia. Y creo que solo se elaboran en 2 lugares, en Corea del Sur y en Taiwán. Entonces, Estados Unidos quiere salirse de esa alta dependencia. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo trata el acuerdo? Muchas gracias por tu importante pregunta, Norma. Algo que siempre me ha preocupado y que yo creo que está en el centro ahora de la gran discusión, es decir, hasta dónde los Estados Unidos, experiencia además de la pandemia, pues busca conseguir cierto grado de autoabastecimiento en una serie de componentes y sus implicaciones, por supuesto, sobre China. Pero paso la palabra a Javier Matus. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a los expositores por sus interesantes y útiles planteamientos. Yo quisiera presentarles una inquietud a ambos. Es un hecho que la pandemia ha afectado las economías y las relaciones comerciales mundiales. Y también, bueno, un poco lo lógico es esperar que estos ejercicios, como el del RCEP, buscan el beneficio de las regiones que lo integran. Pero con esa afectación a nivel mundial, que ha afectado y está afectando y afectará a prácticamente todas las economías, yo tengo la inquietud de saber si hay alguna consideración y por parte de quién o quiénes que esté pensando en efectos de la economía y de las relaciones comerciales mundiales a raíz o a partir de formación o más bien la entrada en vigor cuando entre de este tipo por ejemplo, se sabe algo de la Organización Mundial de Comercio, ya tendría alguna posición, algún planteamiento, alguna recomendación. Habría por parte de Naciones Unidas en las áreas de cooperación internacional alguna preocupación respecto a lo que va a suceder posteriormente y si este tipo de acuerdo en alguna forma puede contribuir a una mejoría de las relaciones, no solo en el mantenimiento de los niveles, sino del beneficio para los países en la disminución de la inequidad, etcétera, etcétera. Gracias. Les pedimos a Eugenio y a Julián que nos hagan sus comentarios en unos 7 minutos, vamos a decir. Yo voy a agrupar de los comentarios y preguntas que hicieron. Hay puntos que coinciden, por ejemplo, Jorge Eduardo y Norma. El tema aquí es bien interesante.
si la relación entre Estados Unidos y China continúa en la tesitura que la puso en 2020 el gobierno de Trump, porque la guerra comercial terminó en una tregua, se llama la primera etapa. En el documento de estrategia que hizo el gobierno de Trump, se hablaba claramente de una primera etapa, pero lo que pasó en 2020 fue que se elevó el conflicto entre Estados Unidos contra China al nivel justamente de la tecnología. Al finalizar ese gobierno, el Departamento de Comercio puso a 58 empresas, o 50 tantas empresas chinas, que tienen que ver con tecnología y con construcción, en la lista de empresas que están, digamos, bloqueadas por Estados Unidos. Hasta donde yo sé, el gobierno actual no las ha modificado. Entonces, la guerra, evidentemente, entre estas dos potencias se viene en el terreno de la tecnología. Las tecnologías de la información, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y ahí es clave, Norma lo comentó, y eso se traslada a Asia, la producción de microprocesadores, de microchips. Empresas como Huawei de China, o ese gigante de las telecomunicaciones, no produce microprocesadores o microchips, ni tampoco otras empresas chinas. Entonces, ahí lo que está debatiendo en Asia es China la que está buscando, se está abasteciendo de empresas de Taiwán y de otro país que citó Norma, Taiwán y Corea del Sur. Pero a estas empresas también Trump trató de pararlas, de ponerles un hasta aquí, pero ellas no se dejaron. Bueno, algunas sí se dieron. Entonces, lo que se pide aquí en adelante, en Asia misma, es una pugna transferida de la pugna macro de Estados Unidos, China, a la región, sobre cómo se van a integrar las cadenas de producción. El acuerdo que estamos comentando, el RCEP, puede, como lo dijo Jorge Navarrete, puede dejar de tener importancia si se resuelven disputas como estas. Pero si no, se va la forma de integración que se está planteando para 20 años más puede estancarse o simplemente fracasar. El otro comentario es el de Guadalupe González. La cadena de acuerdos internacionales en la zona Asia-Pacífico, ya no Atlántico, no meto, pero Asia-Pacífico, tiene muchos aspectos que están concatenados y otros no. Los acuerdos militares de los años 50, como el famoso acuerdo de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pues es un acuerdo que sigue vigente a pesar de que Australia se ha resistido y que no tiene nada que ver ni se traslapa con el acuerdo que intenten hacer con el RCEP, pero está ahí pendiente. Hay otros acuerdos, como por ejemplo APEC, que no es un organismo negociador, sino es un conjunto de conferencias entre países que lo integran, y de las dos partes del Pacífico, no tiene compromisos vinculantes. Todo es orientado, pero esa ha sido APEC, el chapó, el paraguas, en el cual ha surgido en la última parte de ANSEA y ahora las últimas negociaciones que están haciendo. La pregunta de Miguel Basáñez respecto a que China podría comprar petróleo pagando con renminbi no necesariamente afectaría la presencia del dólar. Al contrario, se está buscando que China abra su moneda como moneda internacional. China se ha resistido porque no quiere cargar con la responsabilidad de ello. Hace acuerdos bilaterales, puede ser que los haga con los petroleros, país por país, para pagarles con renminbi, una moneda que tiene mucha liquidez en el mundo, excepto que no es transferible en todos lados. Entonces, más bien, China tiene que cuidar la fortaleza del dólar, porque de sus reservas internacionales, que son casi 4 billones en español de dólares, una cuarta parte o más está formada por dólares, por bonos de tesorería. Entonces no le conviene a China que el dólar llegara a caer mucho, menos que se pierda. O sea, no veo que China busque competir con Estados Unidos por el lado de hacer operaciones como las que yo mencioné. Bueno, yo ahí lo dejaría.
Muchas gracias, Eugenio. Doy la palabra entonces ahora a Julián Ventura para sus respuestas, sus comentarios. Gracias, Mauricio. Bueno, varios se refirieron al tema de Estados Unidos. Jorge Eduardo abrió con esta pues, incógnita de cómo incidirán las modalidades que se definan de la interacción entre Estados Unidos y China en un acuerdo como este acuerdo regional. Al menos a nivel retórico, en el arranque de la administración, pues sí se mantiene pues con otro nivel de sofisticación diplomática, pues que estuvo ausente en los últimos años, pues una reafirmación que sustentaría esta visión de China como un competidor estratégico frente a Estados Unidos. Yo creo que en el rubro comercial es donde vamos a ver más líneas de continuidad. Lo dijo la representante designada comercial en sus comentarios esta semana. El acuerdo que negoció Trump, fase 1 con China para la relación comercial, sigue vigente para la administración Biden y seguirán empujando sus diversas disposiciones. ¿Con qué grado de presión o a qué nivel de interlocución? Eso está por verse. La representante comercial de Estados Unidos era la abogada que llevaba los litigios contra China en la OMC. Gran experiencia en China. Y también era la asesora de la Cámara de Representantes que llevó a los capítulos laborales y ambientales y de salariales del TEMEC. Entonces, ella jugó un papel fundamental y también lo dijo que estará muy pendiente de que todos los países miembros del Acuerdo de América del Norte cumplan con estas nuevas disposiciones en los acuerdos. En el plano político no hay un 100% de margen de maniobra. Varios de los actores necesitan, Estados Unidos necesita un interlocutor constructivo en Pekín para llegar a acuerdos con Irán. Reino Unido, Europa y Estados Unidos necesitan un interlocutor constructivo en Pekín para lograr un éxito de la COP26 en Edimburgo este año. Hay toda una serie de temas torales en los que se requiere el concurso de China, donde habrá que hacer un juego de equilibrios para ver en dónde asumes costos, qué tanto elevas la presión, y ahí yo creo que vamos a ver diferencias. Sobre el tema de Europa, Norma lo mencionó, efectivamente habló mucho sobre China Biden en su participación con Macron y con Merkel, no lo mencionaron los europeos. Europa de manera muy práctica se adelantó a concluir su acuerdo Unión Europea-China en materia de inversión, que no es óptimo, pero es mucho mejor a las condiciones que tenían antes con China las empresas europeas, porque sabían que si eso se quedaba en el tintero con el cambio electoral en Estados Unidos, igual se iba a quedar, iban a recibir una petición de Washington de no cerrar su acuerdo en materia de inversión en aras de ejercer un frente común en la agenda de comercio y de inversión con China. Sobre este tema de la dinámica de acuerdos regionales, esta dinámica multipistas, fue una señal política importante. Era más allá del contenido de estos acuerdos y el único que quedó fuera fue APEC por la crisis política en Santiago, en Chile, y por el tema de la pandemia con Malasia, que tuvo que ser virtual todo. Era muy importante que todos los procesos en curso enviaran señales políticas de certidumbre frente al embate de Trump en el contexto internacional. Por eso México anunció la conclusión de su negociación con la Unión Europea del Acuerdo Global. Por eso Canadá y Estados Unidos en su momento trabajaron para concluir y cerrar el TEMEC. En la misma narrativa embona este acuerdo en Asia y también el TPP. Entonces había una necesidad urgente política de mandar señales positivas económicas cuando todo lo que salía de Washington era en el sentido opuesto. OMC, pues apenas va a tomar posesión la nueva directora general el lunes y hay temas urgentes que tienen que ver
con los mecanismos de solución de controversias y sobre todo la atención al tema de la pandemia. Concluyo simplemente con el comentario de Miguel sobre la alianza de producción América del Norte. Indudablemente, América del Norte incide en la filosofía o en la cosmología asiática en muchos sentidos. El Telecan original fue el detonador de los procesos de negociación del libre comercio en Asia, cuando varios actores que eran reticentes vieron una negociación asimétrica en niveles de desarrollo económico y de alguna forma contribuyó a este entusiasmo asiático por las negociaciones comerciales que coincide con la llegada del presidente Fox en México, y donde, pues más allá de la conclusión de la negociación con Japón, pues sí hubo un paréntesis en nuestras negociaciones comerciales, pero todos se acercaban a México como ejemplo en este tema. Y América del Norte como espacio económico, pues es un actor que debe de ser tomado en cuenta. Los asiáticos, cuando piensan en sus inversiones o en su comercio, no piensan solamente en México, en el mercado mexicano, en el mercado canadiense. Toman decisiones en función del espacio norteamericano y sobre todo ahora que las nuevas disposiciones del Tratado de América del Norte tienen implicaciones para sus inversiones presentes y futuras en la región. Gracias. Muchas gracias, Julián. Bueno, yo creo que después de estas respuestas y viendo la hora, tenemos un periodo adicional, quizás de unos 15 minutos más, para escuchar algunas de las preguntas adicionales. Quisiera recordar que tengo a Francisco Valdés esperando en la lista, en segundo lugar a Olga Pellicer, y me acaba de solicitar la palabra Amparo Llano. Les rogaría pues que a los que quieren hacer alguna pregunta me la hagan pronto, y a los que participen ahora, pues que sean lo más concretos posibles. Muchas gracias y adelante, Francisco Valdés. Gracias. Muy brevemente, pensando en un ángulo que suele, bueno, está presente y desde luego está presente subyaciendo a las exposiciones que nos hicieron, que son muy ilustrativas, y este ángulo siendo el tema de la evolución del orden internacional en materia de relaciones internacionales, en materia de equilibrios políticos interestatales y de creación de nuevas normas internacionales. ¿Qué nos podrían decir respecto de lo que esta nueva asociación económica aporta o qué desafíos plantea en términos del sistema internacional y de la nueva definición de condiciones estratégicas para el conjunto de los actores, obviamente considerando sus tamaños relativos, pero cómo esto plantea o no, añade o no un elemento de reflexión, un elemento de consideración relevante para la creación de este, digamos, nuevo orden transestatal, post-político, post-democrático, etcétera, todo lo post que quieran. No me meto a definir cada una de estas cosas por razones obvias, pero si tienen alguna apreciación en este respecto. Nada más. Gracias, Paco, por tu pregunta y comentario. Le pasaría yo ahora entonces la palabra a mi querida Olga Pellicer. Adelante, Olga. Gracias. Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre cómo se ve el efecto en México de todos estos cambios que están ocurriendo en Asia, y también a la luz de la relación China-Estados Unidos. Porque por ahí he oído unas voces bastante entusiastas que ven una ventana de oportunidad ante la posibilidad de que algunas cadenas de producción que ahora se encuentran en China, dada la nueva relación Estados Unidos-China, haya interés en traerlas de China
y que se ubiquen en México. Y ven eso, repito, como que una gran ventana de oportunidad. Pero por otra parte, yo me pregunto hasta dónde algunos de los países asiáticos, y puedo dar, por ejemplo, el caso de Vietnam, serían competidores de México en la búsqueda de atraer cadenas de producción que ahora se encuentran en China a este continente. ¿Hasta dónde podrían competir y podrían tener mayor éxito en atraer esas cadenas de producción a sus países? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Olga. Muy importante. Le pasaría entonces la palabra ahora a Amparo Anguiano. Quizás recomendarles una lectura en la revista de Foreign Affairs, la del mes de marzo-abril de este año. Hay un artículo de Kevin Rudd sobre justamente la relación entre China y Estados Unidos. Se llama Short of War, How to Keep US-Chinese Confrontation from Ending in Calamity. Y justamente él dio una presentación muy interesante el viernes en una presentación web, una videoconferencia en el Instituto de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Nacional de Singapur, el viernes, el 26, con un título algo así como la década de vivir peligrosamente, y el tema de la conferencia fue justamente sobre el impacto que las tensiones o la relación entre Estados Unidos y China tiene para el resto de los países de Asia, ¿no? De la Asia ampliada, incluyendo a Australia. Yo pude registrarme para escuchar esa conferencia. No sé si esté ya en YouTube, si esté disponible públicamente, pero la recomiendo mucho. Gracias. No tengo nada más que decir. Gracias. Muchas gracias, Amparo. Antes de pasar la palabra a los dos expositores, mencionar tres puntitos que me preocupan. La primera tiene que ver con precisamente el hecho de que lo que debe preocupar mucho a los Estados Unidos actualmente es que ahora los productos chinos pues van a tener un acceso privilegiado a los países asiáticos, más allá de lo que tenían antes. En realidad, de los grandes mercados, pues solamente se salva la India, que, como ya se dijo, prefirió mantenerse al margen por el enorme déficit comercial que tiene ya de por sí con su vecino China y que no quiere ver aumentado. Pero es indudable que entonces a los Estados Unidos les debe preocupar mucho ese acceso nuevo privilegiado o fortalecido en el área, sobre todo, además en el área Pacífico. El segundo punto es que, ya lo decía Olga de alguna manera, es decir, México debería estar preocupado también por el tratado, ya que pone a muchos países asiáticos competidores en mayor ventaja. Hay países que ya estaban beneficiándose pues, del TPP, pero que ahora se van a beneficiar al ser miembros también del RCEP. Y esto pues tiene implicaciones importantes, no solamente en el terreno del comercio, sino el de la promoción de inversiones. Yo he estado siguiendo bastante el caso de Vietnam. Me acaba de llegar un estudio de Vietnam y el Banco Mundial sobre el tema. Y bueno, lo que están esperando es una recepción enorme de inversiones, más aún porque están haciendo todo un planteamiento de industrialización verde después del COVID, reconociendo que pues, Vietnam no atacó el tema ambiental hasta ahora, pero que ahora sí quiere hacerlo en el nuevo contexto internacional. Y el tercer punto que quisiera poner en la mesa para los expositores, pues tiene que ver con algo que se tocó de pasada, pero que es muy importante, y es el marco financiero de apoyo a infraestructura que representa pues, el Banco de Infraestructura Asiática, también la ausencia de mecanismos similares más allá del tradicional del Banco Mundial en el caso de los Estados Unidos. Pero entonces el elemento de construcción de infraestructura como apoyo a una mayor integración industrial, comercial de los países integrantes del RCEP, pues es algo que creo que está en
en el ojo de nuestra atención. En fin, si no veo una pregunta, un comentario adicional, pues le pasaría entonces la palabra a ¿alguien más? ¿Quería hablar? ¿Karen? ¿No? Ok. Entonces le pasaría yo la palabra a nuestros conferencistas. No sé si para terminar le podemos pedir primero a Julián y luego a Eugenio que contesten estas preguntas o comentarios y nos hagan sus conclusiones finales. Muchas gracias. Creo que estos comentarios, empezando con el de Olga Pellicer, pues ponen realmente de relieve temas fundamentales que hay que seguir para ver hacia futuro en cuanto a la dimensión mexicana. Este tema y yo lo pondría a veces en el rubro de lo que Eugenio llamó cuentas alegres cuando hablaba de los análisis iniciales sobre el acuerdo, es decir, esta idea de que de alguna forma México automáticamente o de manera natural o de a partir de una estrategia proactiva, pues sea un destino natural para la reubicación de cadenas de suministro de inversión en China hacia nuestro país. El tema de Vietnam, que también mencionan Mauricio y Olga en ese sentido. Ya sin el TPP en vigor para todos y sin el acuerdo regional que estamos comentando ahora, el gran beneficiario de desplazamiento de inversiones de China, de multinacionales o para ciertos renglones de manufactura es Vietnam. Ha tenido un enorme crecimiento en ese sentido. También sin ninguna acción gubernamental per se de manera integral, lo hemos estado observando en México desde hace tiempo. Es decir, en la medida en que el sector automotriz mexicano o el sector aeroespacial mexicano se consolida en este espacio norteamericano, los grandes proveedores chinos, ya sea chinos o multinacionales de estas industrias, se están estableciendo en México. El renglón que estaba creciendo, que está creciendo más rápidamente de inversión china en México es el sector automotriz, las autopartes, los proveedores de BMW, los proveedores de Audi, los proveedores de Volkswagen. Es un proceso que se está dando de manera natural y que las empresas toman en función de su planeación estratégica. Ahora con el TEMEC, que hay compromisos de contenido regional mucho más elevados, sobre todo para el sector automotriz, y aquí ustedes le saben, sobre todo todos los economistas aquí especialistas en la discusión, creo que es 80 y pico % incluso para ciertos componentes. Ya las empresas en Corea, en Japón y China, pues están desarrollando sus planes de inversión en México en función de las condiciones que van a tener que cumplir para poder participar en el gran mercado de consumo del mundo hoy, que es, más allá de la pandemia, Estados Unidos. Entonces sí hay un efecto estratégico que se vería beneficiado pues de digamos, una definición mexicana de cómo podemos operar en ese entorno y en su caso también trilateralmente con nuestros socios canadienses y en Estados Unidos. Ayer hubo un comunicado sobre cadenas de suministro críticas, donde pues en esa ecuación, en esa discusión, necesariamente tendrían que estar Canadá y México, sobre todo si estás hablando de insumos médicos. Entonces, eso es un tema creo que es importante, Olga, que hay que tener muy en el radar de aquí a futuro y ver qué definiciones gubernamentales se toman en torno a ese tema en la práctica. Vietnam, yo creo que fue una buena negociación con Vietnam en el marco del TPP, con los riesgos que ha advertido Mauricio en diversos artículos desde que se concluyó el TPP, pero ¿qué nos permite ahora? Tenemos mecanismos institucionales de diálogo con Vietnam, con una gran economía, con un factor
de equilibrio y de fuerza económica en la región que no teníamos antes. Yo el año pasado recibí a 2 viceministros de Vietnam para dialogar sobre toda una serie de temas, algunos de ellos obviamente económicos, donde el interlocutor fundamental estaba en otro lado, pero donde podemos procesar preocupaciones e identificar oportunidades que no hubiera sido tan fácil hacer sin el marco que nos da el CPTPP. Eso es muy importante. Francisco habla sobre este tema de señales más amplias, globales. Pues sí, efectivamente, el escenario global ha cambiado, ya no es el que prevalecía durante la presidencia de Trump. Algunos acuerdos pueden tener un impacto positivo, pero yo diría que el principal impacto que tuvieron es que ante la parálisis de la OMC, ante el embate en el frente comercial en Estados Unidos, pues era urgente sacar al primer plano todos estos procesos, que hubiera un enfoque, una aproximación multilateral a temas económicos internacionales, más allá de sus alcances y limitaciones. Es donde el valor político de todos esos procesos fue especialmente importante. Sobre China, ahora que Amparo menciona el artículo de Kevin Rudd, sinólogo, es exdiplomático, fue también primer ministro de su país. Échenle un ojo a una entrevista que hubo ayer en el Washington Post, en video, está en el sitio del Washington Post, no es larga, de 20 minutos, media hora, con el exsecretario de Defensa y director de la CIA, tanto de Bush como de Obama, Robert Gates. Entonces, digamos, él representa un sector del establishment norteamericano, tiene comentarios muy interesantes, no solo sobre China, también sobre cómo él es un especialista en Rusia, sobre cómo se va a manejar la relación con Putin, pero ahí un poco perfila esta tesis de que hay que mantener una presión estratégica y política sobre Beijing de cara a los procesos políticos que estamos viendo con Xi Jinping en el contexto de la política interna y de cómo va a estar en este proceso de siguiente fase de su gestión, donde desde Taiwán hasta temas de Hong Kong, pero fundamentalmente sobre Taiwán sí vamos a ver una firmeza y quizás señales menos ambiguas de Estados Unidos para establecer límites más claros para Estados Unidos, para China en ese contexto regional. La reacción de China, pues habrá que ver. Yo sí confío que más allá de la narrativa pública, sí se reabren ciertos canales de comunicación estratégica y diplomática, aunque no sean visibles, que estuvieron totalmente o casi cancelados durante la presidencia de Trump. Entonces hay cierto margen de maniobra para una estabilidad, porque insisto, se requiere el concurso de China para resolver toda una serie de temas que también son prioritarios para Biden y para la Unión Europea en el corto plazo, y eso va a estar presente como telón de fondo en la toma de decisiones sobre diversos temas bilaterales en la agenda bilateral de la nueva presidencia estadounidense. En síntesis, es un enfoque estratégico que debe seguirse, es obligado, no es sexenal en el caso de México, porque son procesos que no son visibles en el corto plazo. Sí debemos estar haciendo nuestra tarea en materia de identificación puntual de sectores que pueden ver el mercado mexicano, el mercado norteamericano como atractivo, pero cuidando siempre que no sea pues un enfoque de suma cero o de confrontación con China o de alinearse con ciertos procesos en Estados Unidos. Es un juego de equilibrios que todos tenemos que hacer, sobre todo las economías que tienen el perfil de la mexicana y que no tienen los brasileños y que no tienen los argentinos o los chilenos, que viven prendidos de la lámpara todas las mañanas para ver cómo amaneció el cobre y cómo amaneció el frijol de soya. Son otros problemas estratégicos que tenemos en el mediano y en el largo plazo frente a China, Asia y la dimensión norteamericana. Muchas gracias, Julián. Muy ilustrativo lo que nos estás diciendo, y hay buenas sugerencias.
sobre publicaciones que están saliendo ahora que dan luz a los retos por delante. Le pasaría la palabra entonces ahora sí a Eugenio Llano para concluir. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que me pusieron el camino muy fácil, bueno, no fácil, muy allanado. Primero, déjenme empezar con otra vez otro comercial que ya lo había mencionado. Les distribuimos tardíamente, o yo lo distribuí tardíamente, una revista virtual de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las relaciones de México en Vietnam. Y ahí hay un artículo mío que me precio de recomendarlo porque Julián y yo vivimos parte de los episodios en las relaciones del sudeste de Asia, y yo antes viví otra parte de esos episodios cuando Estados Unidos se salía de la guerra en ese país. Bueno, yo quiero tomar la reflexión que hizo Francisco Valdés y un poco lo de Olga Pellicer, porque ¿cuáles son los efectos, cuáles son los impactos y los retos de este proceso que está apuntando apenas de integración, que Jorge Eduardo, para variar en su estricto uso del español, lo mejoró? Yo decía que era un acuerdo regional económico exhaustivo. Pues no, es amplio. Bueno, entonces, esto hay que verlo en términos básicamente de la rivalidad entre China y Estados Unidos por Asia. Hay ahí varios elementos. Lo primero es, uno de los libros que les recomendé, el de Schaumburg, hace un análisis empírico y concluye, estos datos son de a mediados del 2020, concluye que en ese momento, 2020, 7 países del sudeste de Asia ya estaban inclinados de una supuesta neutralidad, se han pasado abierta o socavadamente del lado de China. Bueno, son Tailandia, Brunei, Indonesia, que presume ser neutral, pero cada vez lo es menos, Malasia, Myanmar y sobre todo los clientes de China, Laos y Camboya. Los únicos 3 países que siguen del lado de Estados Unidos son Singapur, Filipinas y, oh, ironías de la historia, Vietnam, que peleó tantos años por una guerra contra Estados Unidos. Entonces, hay un reacomodo, como dice el mismo Schaumburg, no necesariamente lo que está pasando con base en datos empíricos, comercio, presencia naval a la cual yo no me he referido, presencia militar. La presencia naval, que todo el mundo se preocupa de China, que está desarrollando 8 islas que pueden ser militares o no. Bueno, la presencia militar de Estados Unidos en el sudeste de Asia es apabullante. Es 40 veces a 1 la de China. Entonces, lo que está en juego es la recomposición de posiciones de poder. La mayoría de la gente, las encuestas en el sudeste de Asia, dicen que el que va ganando la partida y en el futuro la va a ganar es China. Por un factor, y eso me lleva a lo que dijo Mauricio, que es el factor de inversiones estatales o de inversiones públicas profinanciadas por el gobierno chino en infraestructura. Eso es lo que le está dando a China ahorita, que la balanza se incline a su favor. Pero la balanza, hasta ahora, la presencia militar, naval, aérea, cultural, empresarial en sudeste de Asia, hoy en día todavía es Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cuáles son los retos que eso implica para la paz mundial. Son muchos, pero también hay una gran oportunidad. Mientras la rivalidad sea como se recordó aquí, una rivalidad estratégica, se plantea en términos de dominio económico, comercial, de inversiones, influencia tecnológica, soft power, y no en un enfrentamiento que podría ser militar, como ocurrió cuando Estados Unidos se enfrentó en el bipolarismo de poder a la Unión Soviética, donde se armaron hasta los dientes y no tuvieron que negociar, porque estaban preparados para la guerra. Acá no, afortunadamente no se ve ese panorama. Y mientras siga
manejándose los equilibrios y los reajustes, eso puede ser un freno a factores que pongan en peligro la paz y la estabilidad internacionales. Quiero referirme también al papel de Vietnam es crucial en este juego. Porque Vietnam, repito, cuando se formó ASEAN en 1967 y luego 10 años después en cumbre, era por el temor a Vietnam. Vietnam aparecía como la potencia que unificaba a los comunistas y que iba a ir tomando los demás países vecinos como la famosa teoría del dominó. Y Vietnam ha sido es un gobierno comunista. El líder principal es el secretario del Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores de Vietnam, el Partido Comunista. Y sin embargo, ha encontrado, ante el temor que tiene frente a China, acuérdense que China invadió su frontera sur con Vietnam en 1979, por 2 meses. 200,000 tropas chinas atacaron a este país, que estaba saliendo de una guerra y que consecuentemente tenía una experiencia bélica y de equipo muy superior a la que tenía China. A la larga hubiera ganado China por tamaño. Pero Vietnam sabe muy bien el peligro que es China y esa es la ventaja que a mi juicio tiene Estados Unidos. Mientras China siga siendo cada vez más imperativa, más ventajas sacará Estados Unidos. Por último, las inversiones en la infraestructura china son muy importantes y el AIIB, el Banco Asiático Internacional en Inversiones de Infraestructura, es un animal distinto. Es decir, no es China la que está dominando. No, China logró imponer en Asia un esquema igualito del Banco Mundial de 1945. Igualito. El reparto de votos. China tiene el 15% de entrada de las acciones de ese banco, que da 20% de los votos. China pone al presidente del Banco Asiático de Desarrollo y lo va a poner siempre como Estados Unidos pone siempre al presidente del Banco Mundial. Es una réplica. ¿Qué hace China con eso? Desdoblar su esfuerzo individual y ponerlo en un plano multilateral capitalista moderno. No gratuitamente Canadá, que aquí Estados Unidos pidió que no se metiera, se metió todos los aliados de Estados Unidos menos Japón al banco. Entonces es un instrumento, esa es la gran estrategia china, una estrategia doble, el poder del Estado chino y su desdoblamiento hacia esquemas multilaterales financieros muy inteligentemente preparados. Sus defectos, su limitación, su flaqueza es su política interna, el autoritarismo que va en crecimiento en China, su actitud frente a los millones de uigures de Xinjiang, su papel frente a Hong Kong, etcétera. Eso le va a limitar la confianza que le pueden tener otros países del sudeste de Asia. Con esto termino y muchas gracias. Pues muchas gracias, Eugenio, por esa excelente respuesta que nos lleva a culminar esta muy buena reunión. Yo simplemente quería agregarles, por si alguien no tiene que hacer en estos días de todavía pandémicos, hay 2 libros nuevos, uno que se llama The Exercise of Power, de Robert Gates, el que fue secretario de la Defensa y de la CIA, en fin, sumamente interesante, para hablar no nada más de los orígenes del poder, sino del ejercicio del poder. Y segundo, un libro que acabo de conseguir de Zakaria, que se llama 10 Lessons for the Post-Pandemic World. Y desde la introducción habla de lo que llama the Bat Effect, es decir, el efecto murciélago y el efecto COVID en cambios en el mundo. Entonces, pero tenemos unos cuantos minutos y yo quisiera pasarlos a nuestro presidente, Miguel Basáñez. ¿Me permiten nada más, me permiten un segundo, a ver si puedo ponerles los 3 libros que se había recomendado? Ya puse la nueva versión, no lo puedo bajar, ahí está. Esos 3. Miren, el primero es muy interesante, porque es muy reciente. Schaumann es un sinólogo,
y fue académico y trabajó mucho en el Departamento de Estado y en el Grupo de Seguridad de los Estados Unidos. Y es un análisis muy interesante de lo que está pasando cuando grandes poderes se enfrentan en el sudeste de Asia. El libro de Sebastián Strangio es un análisis geopolítico sobre qué está pasando en el sudeste de Asia, que se complementa con el de Oslin, que es la conexión entre el Pacífico Occidental, no se olvide que China es el Pacífico Occidental, y el Océano Índico. Se los recomiendo a los tres. Les voy a dejar, evidentemente les voy a dejar esto para que se lo distribuyan como se hace o se pone en el portal del Centro Tepoztlán. Gracias. Y les agradecemos a todos ustedes por esta excelente reunión, como decía Jorge Eduardo. En particular, por supuesto, a Eugenio Miano y a Julián Ventura, que hicieron posible esta magnífica discusión. Gracias.